si están acá es porque algo de esto les interesa, vamos a hacer ingresar a ver, voy a buscar, acá a ver solicitud de Joan, ahí están, ahí te mandé la aceptación de solicitud, ok. Hola, hola Joan, Hola, hola, qué bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Un súper gusto, excelente, Un encendido. placer, sí, un placer. Te doy la bienvenida a este vivo. Hacía bastante tiempo que no hacía vivos, pero cuando conocí tu producto o el producto de tu equipo, me pareció súper interesante poder transmitir el conocimiento sobre acercar a la gente a Hormuz, que es un elemento no solo de poder, sino también es un elemento mágico que une varias áreas súper interesantes. Joan, vos sos uno de los creadores, ¿verdad? Sos investigador y sos el creador, imagino que junto a otras personas, por lo que estuve viendo en YouTube y leyendo. Y quiero que nos cuentes, que nos presentes este gran producto, Hormuz, el oro. Ya con ese nombre oro ya nos dice un montón, pero a veces asociamos oro a cosas muy pequeñas o muy reducidas y me gustaría que nos cuentes qué es el oro monoatómico. Bueno, buenísimo. En principio, agradecerte por la oportunidad, por el espacio, por lo que brindás también, por lo que la gente se lleva de estuve chequeando mucho tu labor diario y realmente Mm. es a destacar porque realmente muy bueno. Felicitaciones por eso. Gracias, Joan. Y muchas gracias por el espacio. Agradezco al equipo también ahí que los nombraba. Sí, son realmente vitales los Mm. compañeros en todo esto. Y como bien decías, tiene el Hormuz una historia muy rica. Nosotros lo que hacemos desde nuestro lugar es retomar en general, porque trabajamos con Hormuz y con otros productos más también, que van de la mano muy de la vibración, son productos frecuenciales en general, y lo que hacemos es retomar, si bien contamos con varios inventos y demás, es retomar saberes ancestrales, combinarlos con física cuántica y ponerlos a disposición de toda persona que esté en la búsqueda de un camino o en un camino de, en principio, autoconocimiento y crecimiento en general. Con respecto al Hormuz puntualmente, a la pregunta de qué es esta botellita que tengo acá, nosotros lo tenemos en este formato líquido. Este Hormuz es el resultado de la concentración de los minerales del mar al cual le quitamos la sal. Lo que hacemos es Mm. concentrar los minerales del mar, que principalmente es magnesio, calcio, fósforo, potasio, hierro, zinc, o sea, una gran cantidad de micro y macroelementos que son fundamentales para el funcionamiento desde lo psíquico, lo energético y nuestro cuerpo físico también, o sea, en esos tres registros, digamos. Tiene una Mm. gran importancia. El mar tiene en su concentración a nivel cualitativo y cuantitativo es prácticamente igual que el contenido mineral de nuestro plasma sanguíneo, más allá de las Exacto. cantidades, sino los tipos de minerales. Todos estos minerales que te nombraba, además de algunas trazas por eso también va el nombre. En el mar hay pequeñas cantidades, pero muy importantes a nivel de resonancia, a nivel de frecuencia, de oro, de platino, de rodio, de iridio, de paladio, minerales superconductores que tienen la capacidad de mejorar los impulsos bioeléctricos del cuerpo, colaborar con las cadenas, con la formación y el crecimiento y el desempeño de las cadenas de nuestro ADN, las sinapsis neuronales y varias funciones más, sobre todo a nivel de transmisión de energía en nuestro cuerpo, si pensamos Mm. nuestro cuerpo como un elemento bioeléctrico. Bien. Esta, digamos, el Hormuz como nosotros lo encaramos es una solución multimineral, un superalimento. Digamos, Mm. partiendo de esa base, tiene cuatro pilares fundamentales. Uno es, como decía recién, la mineralización, los oligoelementos, magnesio, calcio, fósforo, potasio, etcétera. Son más de 80 minerales biodisponibles que contribuyen con el buen funcionamiento de todo nuestro sistema. Otra pata fundamental, súper importante, es la alcalinización. Es un producto alcalino, contribuye con alcalinizar nuestro organismo
y es sabido que es muy difícil que una enfermedad, patógeno, virus, demás, subsista en un ambiente alcalino y oxigenado. Entonces, colabora muchísimo desde ese lugar. Otro punto fundamental es lo que decíamos de los minerales superconductores. Estas pequeñas trazas de minerales superconductores ayudan muchísimo a nuestro equilibrio bioeléctrico y a que nuestro cuerpo tenga una cierta coherencia a nivel electromagnético. O sea, desde este lugar el aporte es alucinante. Digamos, por análisis tiene 63 partes por trillón de oro. Es realmente a nivel mineral, a diferencia de la cantidad de magnesio que tiene 2.800 miligramos de magnesio por litro. Es un montón, hace muy bien a nivel de magnesio porque son minerales biodisponibles también. Entonces el cuerpo no tiene necesidad de hacer un gran esfuerzo para utilizarlos. O sea, son minerales que ingresan y inmediatamente la célula los tiene disponibles para crecer, para reproducirse, para seguir O sea, funcionando. las células los reconocen enseguida, digamos, lo que vos Claro. le das a través del Hormuz, enseguida empieza a funcionar, es decir, no tenemos que hacer otra cosa para incorporarlo o recibirlo o que la célula lo reciba y lo ponga en funcionamiento, generando un ambiente de buena salud. Exactamente. Es como la diferencia entre comer, por ejemplo, carne y un vegetal crudo. Claro. Para que nuestro cuerpo, a eso remite, la biodisponibilidad es un poco más, va más al detalle, pero para que se entienda esa diferencia. Si nosotros ingerimos carne, por ejemplo, algún elemento muy denso, el cuerpo tiene que hacer un gran trabajo de digestión y movilizar muchísima energía para que esos Exacto. nutrientes lleguen a nuestras células. En el caso de cada vez más sutil, entre más sutil sea la cuestión que nosotros ingerimos, más penetrante es. Sutil también tiene esa misma connotación. Entre más sutil, más penetrante. Por eso, a su vez, no es lo mismo consumir magnesio de una pastilla o un óxido de magnesio o algún cloruro de magnesio que tomarlo directamente de un elemento biodisponible como son los minerales del mar. Digamos, nuestro cuerpo lo utiliza muchísimo más rápido. Esto Sí. me parece muy importante lo que estás diciendo porque, a ver, tenemos que también contextualizarlo, si bien imagino que esto es pre-COVID, que como aparte es ancestral y me encantaría que nos cuentes la historia más del cuento, ¿no? Que a mí me fascina, la historia mágica, por decirlo de alguna manera, porque era un alimento muy exclusivo, que estaba destinado a determinadas personas. No cualquiera podía, el pueblo no podía acceder a este alimento, porque leí que también esto impacta en la capacidad de expandir nuestro liderazgo. Y esto me parece importante por un lado, pero la pregunta primera va o se dirige a, en un contexto donde nuestro sistema inmunológico se pone en jaque y donde también nuestro sistema emocional, nuestros miedos mentales, hacen que estemos en un estado de control porque nos sentimos amenazados, en este caso por el COVID. Cualquiera puede ser una amenaza que genere una crisis física, mental, emocional. ¿Qué nos aporta este superalimento justamente para esto? Para que nuestro sistema inmunológico esté radiante. ¿Y quiénes lo pueden consumir? Porque la pregunta es, bueno, pero todos lo pueden consumir. Si alguien tiene una enfermedad, chicos, niños, adultos, mayores. Contame un poquito sobre esto, en un contexto Bien. de enfermedad, un contexto mundial de virus. Bien, bien, excelente. Hago ahí a Sara que pregunta con respecto a niños con autismo. Lo pueden tomar Sí, todos. O sea, desde este lugar tengamos en cuenta que es un superalimento. Pensá desde la maca, la espirulina. O sea, salvo que sí, alguien tenga, si bien tiene, a ver, no lo quiero comparar y ponerlo a ese nivel porque tiene un montón de cuestiones más, que van muchísimo más allá de cualquier alimento que se conozca. Mismo decía, che, ¿conocen el hormuz? No, en general no, salvo una persona que lo había conocido en la India. en la India. Entonces, salvo de esas culturas, bueno, nuestro trabajo también es ponerlo en consideración y hacerlo conocer. Lo pueden tomar absolutamente todos, no tiene contraindicaciones, salvo que haya alguna persona de 1 en 10 millones que tenga alergia al magnesio o algún mineral en particular. En general, digamos, no tiene interacción negativa con ningún tratamiento alopático. O sea, desde ese lugar, 100% recomendable.
para la cuestión básica con autismo, está bueno poner en juego ahí una desparasitación fuerte y seguir con el Hormuz para brindar equilibrio en general. Con respecto a la pregunta, plano, pandemia mundial, sistema inmunológico y demás, el cuarto pilar fundamental de los cuales te decía, de estos tres que habíamos comentado, mineral, pH y bueno, minerales superconductores, o sea, oligoelementos, minerales superconductores y pH, si se quiere más místico, más especial, es el trabajo electromagnético, las vibraciones, los códigos de frecuencias que nosotros le incorporamos al producto. Que esto es desde nuestro lugar lo entendemos, desde un lugar desde física cuántica, entender la realidad como una conjunción de frecuencias, Exacto. la importancia de lo que nosotros vibramos a través de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que emanamos constantemente. Ahí es donde se abre un punto alucinantemente fuerte. ¿Y qué es por esto? Nosotros para lograr esta botella, además de recorrer miles y miles de kilómetros para encontrar realmente... Claro, porque, perdón, te interrumpo, Dale. vamos a decir que este es un producto argentino, patagónico, de las aguas del mar, ¿de dónde lo sacan? ¿De Chubut, me habías dicho? Provincia de Chubut, sí, Provincia de Chubut. Bien. Estamos prácticamente... No es un dato menor. No, siempre por ahí las profesoras de geografía me retan porque digo que es en el medio del desierto. No es el medio del desierto, es la estepa patagónica, es bastante desértica, es Sí, es bastante desértica. Es una zona en donde prácticamente no hay, bueno, mismo donde nosotros sí obtenemos nuestra materia prima, no hay personas, o sea, estamos rodeados de un ambiente completamente natural, o sea, y tomamos corrientes antárticas, aseguramos la pureza del agua, en este caso, a través de incorporar esas corrientes antárticas en primer punto. O sea, ya el punto geográfico tiene una importancia a nivel de pureza y de energía alucinante. Y después empieza un proceso de estructuración molecular por medio de frecuencias muy potente. Utilizamos desde cuarzo, radiónica, música en 432. Le hacemos mismo masajes al agua con cuencos tibetanos. La geometría sagrada está presente desde el inicio hasta el fin de los procesos. Como ves, tengo mi remera con geometría sagrada. Eso te iba a decir. ¿Por qué Claro. eligieron esa geometría sagrada también? En algún momento lo respondés, pero hay muchísimos. Sabemos que la geometría sagrada también es ancestral y que tiene un sentido. La simbología es muy importante respecto a la energía que transmite. El lenguaje y las palabras pueden ir desapareciendo, pero los símbolos quedan y siempre sabemos a qué refieren. Y es muy importante esto. Han elegido una geometría específica. ¿Por qué? Es que en principio la flor de la vida tiene el código de la creación del universo, o sea, todas las formas geométricas posibles de todo lo que podemos generar en nuestro universo, en nuestra realidad, está contenida en este elemento de geometría que tengo atrás. Tiene algo muy interesante que es la capacidad de refracción de luz que tiene esto, o que tengo eso allá atrás. La luz cuando rebota, por eso la importancia, por ejemplo, de una remera con un determinado código, con un determinado símbolo. Siempre lo simbólico es mucho más sutil que, en principio, la energía o que lo real. O sea, si lo pensamos, no voy a meterme a nivel de registros, digamos, a nivel de registros psíquicos, pero si lo pensamos a nivel hasta de comportamiento cuántico, estos símbolos que porto yo y que tengo en mi universo, lo que hacen es, yo con la luz con la cual estoy alumbrándome en este momento, esa luz rebota de una determinada manera y es devuelta al universo con un código. Exacto. Con una frecuencia determinada que lo que hace es ordenar la luz. La luz cuando choca contra esa pared que tiene esa forma, con ese color y con esa con esa diagramación, digamos, va a ser devuelta hacia la realidad con un determinado código. Ese código en este caso es un código ordenado. Es exactamente lo mismo que hacemos en el momento que creamos el producto. Los mismos tanques tienen esta flor de la vida, es alucinante para verlo en vivo y en directo, hacerlo es una emoción. Y
la consideración de todos estos elementos vibracionales, además de nuestra vibración súper importante, o sea, una cuestión súper importante al momento de elaborar, o sea, desde el principio hasta el fin, todos estos conceptos están considerados. Entonces terminamos o conseguimos un producto que además de estos tres pilares fundamentales, primero que te decía, se le suma este cuarto, que es un factor energético, vibracional, frecuencial, que de alguna manera estamos incorporando esos códigos, esas frecuencias a través de un elemento que nosotros consideramos vivo, como el agua. El Exacto. agua tiene una capacidad de copiar y transmitir información muy, muy potente. Esto se lo puede ver en los experimentos, por ejemplo, de Masaru Emoto, un Sí, investigador japonés. Claro, véanlo. Le decimos a la gente acá que lo vea, por sí, favor, las sí. moléculas del agua, cuando las intencionás. Por eso la palabra, ¿no? La palabra, la intención, no solamente desde la oralidad, sino también desde el ritual, como ustedes hacen, Ujú, porque ahora nos vas a contar también que esto no se hace cualquier día del mes. Y esto es claro. genial porque perdón, Joan, que te interrumpo un minuto. No, no, por favor. En el Hormuz, que ya lo empecé a tomar, después le vamos a contar a la gente, que les vamos a decir cómo se toma, vamos a hablar un poquito más de los beneficios, por supuesto, voy tomando, ¿no? Voy tomando las preguntas, pero es genial porque viene la etiqueta también de esa energía astrológica, exacto. Y es un producto que integra la materia en su máxima expresión con la conexión y con el enlace universal, y justamente es esto, ¿no? Darle sentido con lo que vos decías de la molécula del agua. Es genial, ese experimento está en YouTube, después en todo caso les dejo la reseña, pero hablarle al agua, intencionar, hace que el agua cambie su estructura molecular y es visible, ¿no? Esto es lo que ustedes experimentan también con la extracción y la elaboración del hormus. Y de hecho nosotros también lo hacemos, esto súper recomendable, los mensajes del agua, se llama, está en libro, pero lo pueden encontrar en YouTube. Sí, sí. Masaru Emoto. Masaru con Masa, dos S y Emoto. Investigador japonés, es impecable el trabajo que tiene hecho, de cómo el agua tiene la capacidad de copiar y transmitir frecuencias. Nosotros esto lo vemos con otros dispositivos también, por ejemplo, estos colgantes que tengo, los uso de a dos, queda un poco, por ahí es demasiado, pero tengo un colgante de oro y un colgante de cobre, que tienen nanopartículas, que es otro desarrollo. Nosotros lo que hacemos a través de estos dispositivos es directamente apuntarlos a un vaso con agua y ese agua la congelamos. No necesitamos ni siquiera los equipos que tiene Masaru Emoto, que son básicamente microscopios de alta resolución, para ver el resultado del hielo. O sea, nosotros claro. cuando le emitimos la frecuencia de estos colgantes, de los lápices de salud, de otros desarrollos que también tenemos, a un vaso con agua, eso se congela y la forma del hielo es muchísimo más armónica que un vaso de agua al que no se le hizo ningún trabajo energético. O sea, desde ese lugar es totalmente alucinante cómo el agua reacciona a los estímulos que nosotros le ponemos a lo que sea que hagamos. Pero también hay un punto súper importante, y con esto quiero retomar lo que decías del sistema inmunológico. Que prácticamente no hay diferencia a nivel denso entre un vaso de agua y nosotros, sino si partimos del punto de vista que prácticamente o más de un 70% de nuestro cuerpo es agua. O sea, realmente somos muy susceptibles a las frecuencias con las cuales interactuamos y a las frecuencias que generamos, que esta es una parte súper importante, porque en general todos los dispositivos los cuales fabricamos, sean hornos, los colgantes, los lápices, los geles, las cremas, tenemos un desarrollo cosmético muy interesante también, están orientados hacia brindar una información vibracional a nuestro cuerpo, o sea, incorporarle a nuestro organismo una información vibracional, un código de frecuencia ordenada de, por ejemplo, como decía, estos 80 minerales, pero sobre todo el oro, el zinc, el cobre, elementos que son fundamentales para nuestra estructura magnética.
¿El objetivo cuál es? Incorporar estos elementos que nos brindan un equilibrio a nivel bioeléctrico del cuerpo y también a través de eso empezar a reconocer que nosotros también estamos creando todo el tiempo nuestro desequilibrio o nuestro equilibrio a través de lo que pensamos, decimos, sentimos y emanamos todo el tiempo. O sea, una parte muy importante de nuestra labor es también recordar este punto de vista. Y no quiero que se vaya de foco la cuestión del sistema inmunológico, pero para tenerlo claro en general en todos los productos, porque puntualmente con el Hormuz hay dos vías, que nosotros le llamamos pasiva o activa o pasiva y consciente, de consumirlo. Exacto. Hay una vía clarísima que es, depende mucho de la búsqueda de la persona, pero hay una vía que es, en principio, yo reconozco que incorporo 80 minerales biodisponibles, elevo el pH, incorporo minerales superconductores y, por otro lado, una energía alucinante, sutil, hiperordenada, que me ayuda a todo mi sistema y lo tomo porque, naturalmente, la combinación de todas esas cuestiones, si yo lo acompaño con una buena alimentación, deporte, pienso medianamente bien en mi vida, ¿y qué va a pasar? Digamos, a través de la incorporación de todo esto. Voy a estar más calmado, voy a tener más foco, voy a estar más contento, voy a tener más equilibrio emocional. Digo, el aporte de magnesio, por nombrar un mineral, pero va a empezar a funcionar mejor mi estómago, voy a dormir mejor. Exacto. La piel, el pelo, las uñas, mi desempeño físico en general, o sea, el Hormuz actúa holográmicamente sobre todo nuestro sistema, por estos 4 puntos fundamentales que decía. Una vía es, mira, lo tomo porque está buenísimo, tiene un montón de minerales, etcétera, me hace súper bien. Otra vía, que está muy relacionada con la historia también, y con el objetivo general, es una vía activa. Nosotros, o yo, principalmente desde mi lugar, tomo este elemento que es realmente mágico desde donde se lo mire. Yo lo tomo a la mañana con mi jugo de limón o naranja o algo, o algún cítrico, y lo tomo y en ese momento utilizo esa energía, reconozco que estoy ingresando a mi organismo energías sutiles que tienen que estar al servicio de la creación de mi realidad. Entonces, Exacto. tomo el hormuz y en ese momento hago mi saludo al sol, mi invocación, le digo al universo lo que yo quiero generar utilizando esa energía. Esa es otra vía, digamos. Generalmente la vía de entrada es, mirá, me recomendaron este producto que está buenísimo, me mejoró tal cuestión, tal otra cuestión y demás. Y sobre todo cuando pasa un tiempo, porque la primera impresión es, está buenísimo, una energía alucinante, me siento súper bien. Ahora, cuando empieza a pasar el tiempo, se lo ve reflejado en esto que te decía, el pelo, la piel, las uñas, desaparecen las alergias, o sea, todo el sistema empieza a funcionar mejor. Y después está la otra vía de esto que te decía, que es, bueno, ahí la oportunidad también para empezar a mirar hacia adentro, que haya un trabajo introspectivo, Exacto. empezar a encontrar, por ejemplo, ahí, Sí, decía, pregunta. estoy leyendo ahí, tiroides, por ejemplo, problemas con la tiroides, presión alta, bueno, infinidad de patologías, digamos. Bueno, ¿desde dónde se genera esa patología? Porque hay un punto, a ver, yo tengo una mirada, si se quiere, que anclo en algunas cuestiones bastante interesantes. Una es interdeterminación de planos. Otra es ley de correspondencia y otra es pensar la realidad como un espejo. Esas 3 cuestiones. Primera, interdeterminación de planos. Lo psíquico, lo que yo esté pensando, va a tener una injerencia muy fuerte sobre mi estructura energética. Psíquico, energético, físico. Si yo pienso, vamos a decirlo de una forma simple, positivamente, mi energía va a estar elevada. Y si mi energía Exacto. está elevada, las células de mi cuerpo, mi estructura densa, digamos, va a responder bien. Lo mismo a la inversa. Ese es un punto de vista. Entonces, empezar a pensar, o sea, en este caso son elementos que nos permiten reconocer que hay un funcionamiento
sutil de nuestra realidad. Esta parte, Es ojalá la esté clarísimo, explicando, sí. ok, Está perfecto, sí. ojalá quede claro esa Sí, parte. sí, queda clarísimo. Igual lo que no vayan comprendiendo o en lo que quieran profundizar, nos van escribiendo, pero esto es muy importante lo que estás diciendo, porque cualquiera de los dos caminos que estás planteando son válidos, no es que es o uno o el otro. Generalmente uno llega, depende del momento, en qué momento de su proceso de evolución y de sanación esté. Pero a mí me parece que, o sea, quiero subrayar básicamente este lugar de protagonismo respecto de lo que traemos de afuera hacia adentro. Es decir, si yo al consumir el hormuz le agrego esta actitud de conciencia respecto a qué es lo que yo estoy generando y me estoy valiendo de un superalimento, de un producto mmm, excelente, pero a su vez yo le pongo mi propia excelencia. Yo, por ejemplo, te cuento lo que hago desde que lo empecé ahora a tomar. Lo preparo, es un momento para mí, es un momento sagrado, es un momento ritual, le hablo y le doy un poquito de mi saliva para que se mezcle energéticamente con el poder del hormuz. Entonces es el poder del hormuz más mi propio poder. Y después de eso, por ejemplo, me voy a meditar. Entonces yo estoy Nice. creando un espacio sagrado en lo que me valgo de símbolos y de recursos que hay, pero a su vez la protagonista de mi proceso soy yo. Entonces, creo que esto es muy importante, porque si no, también estamos, a veces desde lo exterior, generando que es solo lo exterior. Si bien lo exterior es muy poderoso, como lo estás diciendo, es como un plus muy valioso lo que cada uno le pueda poner a ese superalimento, ¿no? Sí, 100%. Y es que ahí también entra relacionado con estos otros dos conceptos que te decía para poner en juego. Primero, pensarlo desde ese lugar principal que ponía en juego. Después, pensar la realidad como un espejo, parece que estoy diciendo lo mismo, pero la ley de correspondencia, siempre Sí. generalmente en alquimia se trabaja con, bueno, libro magno es Equivalión. Ley de correspondencia, ¿qué quiere decir esto? Como es afuera, como es Ahí está. arriba, es abajo. Exacto. Este, este punto de vista nos permite y ahí quiero volver a retomar con el tema del sistema inmunológico, porque en este punto Volvemos. es súper importante. Y lo mismo a nivel de pensar la realidad como un espejo. Si yo entiendo que yo soy, y esto, digamos, que quede claro, es como las dos vías. Una es pasiva, de bueno, voy a tomar esto, quiero que me haga determinada cuestión, y hasta por ahí, digamos, se le pueden llegar a atribuir determinadas potestades, tomándolo pasivamente, que son alucinantes, otras veces no, digamos, es como ahí. Si no hay alguien que lo reciba, que lo tome. La cuestión es que tiene que haber alguien con un deseo propio sea, Exacto. Sí, claro, lo recibo, que venga a claro, mí. sea sanarse, sea generar una realidad brillante en determinada cuestión o en su totalidad, sea ponerlo en juego para un sueño, para un proyecto, para una relación, para una meditación, para hacer artes marciales, para, digamos, infinidad de cuestiones, sea un oficinista o des terapias alternativas y va a aportar un montón de cuestiones. Ahora, esto que decía, pensar la realidad como un espejo, ley de interdeterminación de planos. Cuando estamos hablando de estas cuestiones, le estamos hablando al mago en cada uno, no a Exacto. no a la víctima del COVID, a la víctima de la economía, a la víctima... Digamos, hay un montón de cuestiones en las cuales nos invita, si nosotros pensamos desde este lugar, nos corremos del lugar de, pasa determinada cuestión afuera, entonces yo por eso estoy así. No, digamos, hay otra, la cual no quiere decir que sea, y esto tiene que quedar súper claro, ni la única verdad, simplemente es la que, al menos a mí, la que mejor me funciona. Si yo Es ante claro. las cuestiones que me encuentro afuera, las pienso como un espejo, las pienso como desde un punto de vista vibracional, hay algo en mí por lo cual estoy conectando con eso de afuera, sea bueno o sea malo para mi realidad. Si yo me encuentro en el afuera con
traición, mentira, Carencia, desvalorización, enfermedad, carencia, dolor. exactamente. Eso lo tengo que, desde mi punto de vista, eso lo tengo que resolver en mí. ¿Por qué yo estoy conectando con eso? Lo mismo con el virus. O sea, ¿por qué hay gente que se enferma y otra que no? Ah, no, bueno, porque es grande, es vieja, no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde, si lo querés pensar desde un punto de vista vibracional, frecuencial, si nos entendemos como un paquete de frecuencia, como una estructura vibracional, nosotros contamos con determinados códigos que emanamos, que emitimos, y que eso es lo que nuestra realidad se ve reflejado en el afuera y retorna. Si yo en mi vida, en mi realidad, tengo cuestiones sin resolver, sin perdonar, enojo, frustraciones y demás, ¿con qué voy a encontrarme en el afuera? Naturalmente con eso, hasta que lo resuelva. Y es más, el universo me va a seguir mandando esas cuestiones, esas situaciones, esas personas, para que yo resuelva eso. Porque naturalmente, y esto mismo digo, es pensado desde un lugar y es el que a mí me funciona. Si yo lo pienso así, tengo una oportunidad de dar respuesta a esa verdad que me están tirando desde afuera los medios de comunicación, por ejemplo. No, ahora hay un virus mortal que va a arrasar con todo y la verdad que una tasa de mortalidad menor al 2%, digamos, es mucho más desastroso. Todo lo que pasó, que se hizo a nivel político, si se quiere, y esto que no entre en una cuestión partidaria porque no va por ahí bajo ningún punto de vista, pero o creerle 100% a la ciencia, o sea, son problemas que están generados desde un lugar y se quieren resolver desde el mismo lugar. Básicamente no va a haber solución, van a seguir habiendo los mismos tropiezos, porque no hay, digamos, no hay un lugar en donde eso se pueda resolver porque son las mismas personas que lo crearon. O sea, es como la ciencia queriendo resolver algo que creó la ciencia. Sea que o se les escapó un virus que crearon en un laboratorio que lo tiraron a propósito. Cualquiera desde donde querramos adquirir ahí. Hay otra vía que es, mirá, hay un virus mortal tremendo afuera y está todo mal en un montón de cuestiones. Ahora, si yo me pregunto en mí y empiezo a revisar en mí, y esto como ejercicio, ¿dónde yo tengo cuestiones virósicas? Esto, virus, Sí. ¿Cuál es etimológicamente, el virus de mi propia vida? virus viene etimológicamente del mismo lugar que veneno. Claro. ¿Dónde en mí hay cuestiones sin perdonar? ¿Dónde en mí hay veneno? Esto siempre en cuántica se piensa está muy bueno para explicarlo por ahí de ese lugar, ojalá esté a la altura, pero es básicamente esto. Yo soy una conjunción de frecuencias, de emociones, de pensamientos, que son códigos electromagnéticos que voy emanando y con los cuales voy conectando afuera. Si yo un día me despierto y estoy súper brillante y demás, y voy a, no sé, al almacén y saludo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que voy a recibir de la afuera? Naturalmente la persona me va a contestar con una gracia y con una alegría, pero porque la estoy generando yo. ¿Se entiende? Esto pasa lo mismo a la inversa. Entonces, empezar a pensar de nosotros, desde dónde conectamos con esas cuestiones. Este es un ejercicio alucinante, ¿eh? Che, ¿por qué eso, con eso que estoy conectando afuera, desde dónde lo estoy generando? Y ahí tengo un espacio interior de introspección para empezar a resolverlo. Y en principio no encontrarme con esas cuestiones afuera. Por eso siempre recordamos que está bueno todos los productos que nosotros generamos y demás, que nos hagan acordar un poco, aunque sea un poquito, ¿viste? Algo que despierte una chispita de empezar a pensar la realidad desde ese lugar, desde un lugar de Sí. considerar las frecuencias que nosotros generamos, a través de lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos. Esto es la magia interior, esto hace un mago o una maga, ¿no? Tiene conciencia de que crea su propia realidad más allá del contexto. Y esto, para salirnos un poco de esta cuestión virus sí, virus no, muy dual, ¿sí? Muy debatible también. Muy debatible, pero más allá de eso, para
salir por arriba, dirían los grandes maestros, del laberinto se sale por arriba. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy construyendo mi realidad aquí ahora, en el momento presente, en el contexto que me está tocando vivir? ¿Qué hago con eso? Entonces ahí uno empieza a recuperar cierta soberanía de su propia vida, sin desconocer, obviamente, los contextos, pero es en este contexto que estoy haciendo yo. Parece que esa es una invitación, Joan, súper interesante. Y volviendo a lo que nos aporta este gran producto, ¿querés contarnos y querés compartir un poco en algunas líneas para seguir centrándonos en el poder de este producto? Pero ¿por qué es un producto ancestral y por qué estaba solamente destinado para los grandes líderes, los dirigentes, los faraones? Porque cuando hablamos ancestral decimos ancestral, tiene muchos años, muchos miles y miles de años. ¿Y por qué es el elixir de la juventud o el elixir de la vida? ¿Por qué se lo llamaba así al oro, a este oro monoatómico? Este es un punto crucial y va muy anudado a lo que hablábamos recién. Por ahí tenemos que haber hablado de la historia primero No importa, está y de esto perfecto. después, Así como está perfecto. sí, sí, pero está muy buena la anudación porque antiguamente los alquimistas fabricaban este tipo de elixires para brindarle al iniciado, a la élite sacerdotal, al gran gobernante, al rey, al faraón en general, longevidad, belleza, bienestar y sobre todo expansión de conciencia, sobre todo por estas cuestiones a nivel energéticas y de minerales superconductores y demás. O sea, estaba pensado muy desde ese lugar, a la cual obviamente el grueso de la población no tenía acceso. Digamos, está citado el Hormuz en muchísimas culturas, o sea, sobre todo este tipo de preparados, o las tecnologías en general con las cuales trabajamos, desde los Vedas hasta, digamos, se lo puede encontrar Egipto, antigua Roma, todas las alquimias, sean árabes, chinas, medievales y demás, cuentan con este tipo de preparados que, digo, en principio aportan un montón de cuestiones, pero siempre van hacia un aporte sutil, vibracional, que despierta, que tiene que despertar al mago, al creador en cada uno. Ahí es donde está la cuestión más valiosa, digamos, es desde ese lugar el punto de vista. Y digo esto con nuestro punto de anclaje, nuestro punto de vista va muy desde ese lugar, con todos los dispositivos que fabricamos. Acá tengo, por ejemplo, lápiz, o te voy a mostrar un colgante. Dale. Esto es lo que tengo en el... Porque no solamente ustedes crean el superalimento, sino que aparte tienen, por ejemplo, una línea de cosmética frecuencial muy variada o de colgantes, que también el colgante para mí, qué sé yo, es un símbolo. Yo, por ejemplo, te muestro, o sea, vos ahí estás mostrando un colgante, eso es un Es un colgante, colgante, que sí. tiene adentro oro monoatómico. No, No. colgante tiene adentro nanopartículas de oro. Es un desarrollo diferente, es más una alquimia, si querés, védica, no tan egipcia. Y lo que hacemos con esto básicamente es esas nanopartículas tienen la capacidad de emitir frecuencias armónicas muy sutiles pero potentes a la vez, o sea, es muy sutil pero de alta vibración. Entonces lo que hacemos es, al tener un elemento de estos en contacto con nuestro pecho, estamos recibiendo todo el tiempo esa información vibracional. Hay una referencia muy linda, le pusimos colgante Atlante porque se cuenta de la historia antigua, si uno va a los Génesis revisados, por ahí me pongo demasiado esotérico, pero... Ay, no, me encanta. Los atlantes en general tenían un dispositivo con el cual conectaban, esto se lo puede pensar desde una piedra de cuarzo, claro, digamos, o diferentes elementos, en este caso radiónicos o radiestésicos. Tenían elementos con los cuales activaban sus naves, digamos, tenían un mejor manejo sobre la realidad general a nivel energético, sin ponernos demasiado esotéricos. O sea, son elementos que brindan una vibración elevada, una frecuencia ordenada, que nos ayuda a nuestra estructura electromagnética, pero también la parte más importante es lo que decíamos, nos tiene que hacer acordar, tiene que ser un recordatorio,
me gusta siempre hablar del término herramienta. Que sea una herramienta, que yo tomo mi Yo le horno. agrego una palabra, una herramienta de poder. Ahí va, ahí va. Me parece Claro, que es es, construir eso, es herramientas para, de poder. sí, es para conectar, lo mismo que digo, geometría sagrada. Yo me pongo esta remera y realmente, digamos, sea un poquito o mucho, y va a contribuir con lo que yo estoy emanando, con mi emoción, con la vibración que estoy emitiendo hacia afuera. Si la luz que rebota sobre mi cuerpo denso, digamos, Claro, sobre la materia, sale, sí. sale dirigida con un determinado código. Para un Exacto. colgante, para un lápiz, para lo que sea que utilicemos, y estamos incorporando una frecuencia que nos va a ayudar un montón y también nos invita a pensar que nosotros somos los responsables de la generación de nuestras propias frecuencias, mismo esto, a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra emanación. Digamos, la cuestión es colaborar desde ese lugar, porque digamos, en el contexto general en el cual estamos, seguir buscando soluciones en paradigmas que demuestran día a día no tener soluciones a los mismos problemas que ellos crean, porque que venga el economista, el científico, el religioso, o digamos, el que sea en ese punto, a decirnos, bueno, ahora la solución es, no sé, puede ser cuarentena o liberamos todo, y ninguna de las dos funciona, porque evidentemente no funciona a nivel general, digamos, sigue estando todo cada vez peor de como estaba antes. Hay un punto en el cual, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Entendés? Porque hay gente que le va bien y otra gente que le va mal. ¿Por qué? Y también que nos invita a trabajar, a mí personalmente, y esto es muy de, yo soy de, digamos, nací en la Patagonia, nací en la cordillera, en Esquel, en el medio de la montaña, todo congelado. Después me mudé un poco más abajo, a Chubut, ahí frente a la costa, bueno, ahí muy cerca de donde trabajamos. Ahora en este momento estoy en Buenos Aires. Pero tengo un espíritu muy, o un yo, si se quiere, muy campechano, muy de esa onda, ¿viste? Muy conectado con lo Muy del natural. interior profundo. Sí, 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 bien del interior profundo, muy de esa onda, ¿viste? Me gusta la tierra, el fuego, el viento, el mar, que no soy muy de las aglomeraciones de personas. Hasta hace poco no tenía una gran relación con la tecnología. Ahora, todo este contexto mundial hizo, o me ayudó a mí a través de esa crisis, por ejemplo, a tener que crecer en un montón de cuestiones que yo ni consideraba. ¿Se entiende? Esto hace 2 años, yo prácticamente no sabía usar un teléfono celular. Sí, claro, era buenísimo haciendo cositas con las manos y demás, trabajando con elementos. Yo fundo mi propio oro, lo limpio en un crisol, o sea, tengo una gran capacidad para hacer un montón de cuestiones a nivel Sos un de... gran alquimista. No puedo decir eso. Sí estudio, le meto, pero o sea, decir que soy un alquimista, ahí tengo que tener cuidado. Es como decir soy un iniciado, no, ojo. Me dirijo, pero digo, tengo como Bueno, pero el iniciado siempre sabe que está iniciando. Entonces, reconocerse iniciado es también decir, yo sé que siempre estaré iniciando. Entonces, ahí tenemos el es permiso una... para quien Sí, transita los sí. caminos de conciencia, decir, soy un iniciado, siempre voy a Yo, estar yo, iniciando. yo para decir, porque no, para que no me quede grande, pero digo, se me da como muy fácilmente esa conexión con la naturaleza, con el viento, con el sol, Claro. con un montón de cuestiones. Ahora, lo que te digo, computadora, celular y demás, prácticamente no, y hasta el día de hoy, o sea, digamos, son cosas que no me son dadas naturalmente. ¿Qué hice yo? Fui más allá de esos límites que se me vendían, no, mirá, si hay cuarentena, que no se puede trabajar, no se puede hacer nada, crisis y demás. ¿Qué hice? No, fui más allá de eso. Lo Utilicé esa utilizaste a favor. energía, claro, utilicé esa energía densa, Claro. aprendí a hacer un montón de cosas, tuve que ir mucho más allá de los límites que me fueron dados y principalmente bloquear eso que venía de un paradigma que gotea cuestiones, es decir, che, no, pará, esto que están emitiendo, esta frecuencia que están emitiendo, yo me tengo que vaciar de eso y conectar con otras cuestiones porque
porque no va por ahí lo que yo quiero para mi realidad. Si yo quiero una realidad brillante, luminosa, que toda la gente que esté alrededor mío, que mis espacios, que mi vibración sea brillante, y voy a tener que conectar con cuestiones que van a requerir un montón de circuitos nuevos, sobre todo a nivel del pensamiento, a nivel cerebral. Voy a tener que generar cuestiones y vaciarme de otras que naturalmente van a tener, o sea, van a hacer que yo vaya más allá de mis propios límites. Y eso hace que mi realidad sea brillante. Si yo me presiono, me propulsiono a crecer todos los días, a mejorar lo que hago, hay un punto de vista, siempre me dicen, siempre decir lo mismo, pero hay una hermosa definición de alquimia que se dice que es el virtuoso arte de ennoblecer. Y esto es tomar, por ejemplo, un elemento básico como son minerales, digamos, y transformarlo en algo mágico que le haga bien a un montón de, a miles y miles de personas todos los días, es que eso se traspole, que eso se traslade a mi propia vida. Si yo, de mis situaciones, de mis emociones, de mis relaciones, de mi trabajo, de la relación con absolutamente con todo lo que está en mi universo, yo me encargo impecablemente de mejorar cada vez más todo ese ambiente, estoy colaborando con el universo, estoy colaborando con la luz, y naturalmente estoy cada vez mejor y el universo mejora. Y así, de esa manera, también el universo me envía más energía para que yo siga haciendo lo que estoy haciendo, porque me estoy haciendo un bien a mí, le estoy haciendo un bien a los demás. O sea, pensado desde ese lugar es alucinante, es buenísimo. Y es la forma también de, siempre hay algo que me moviliza mucho más allá de la enorme cantidad de testimonios que recibimos todos los días de las personas que tienen acceso a lo que nosotros hacemos, digamos que eso es algo que me dan ganas de todos los días de despertarme a seguir creando. Digamos, hay algo que también, si una pequeña chispa de alguna cuestión de todo esto que estoy hablando se despierta en alguien del otro lado, también estoy colaborando con ennoblecer mi realidad en general, la de los demás, o sea, desde ese lugar es una tarea alucinante. Y la verdad que es hermoso porque te entusiasma, es decir, entusiasma que uno siga puliendo su propio diamante, porque en realidad somos eso, ¿no? Somos barro, tenemos que pulir y encontrar nuestro propio diamante, nuestro propio brillo, y uno lo puede hacer de mil maneras y en millones de especialidades. Ahora, si volvemos al consumo del Hormuz, primero contanos cómo se toma y si hay diferencias entre la toma de un niño, la toma de un adulto, la toma de un adulto mayor, y qué se supone uno elija el camino A o el camino B de los que recién hablaste, es decir, lo tomo y lo incorporo como un objeto externo a mí, o lo hago en un contexto ritual y comienzo a trabajar también, o paralelamente a mi trabajo de conciencia y de sanación. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué va a pasar? Sobre todo, ¿qué va a pasar en mi materia? ¿Qué voy a notar? Perdón, ahí está. Para que voy a poner el cargador. Se entendió, se entendió súper, ¿eh? Se entendió súper. Y mientras vas poniendo el cargador, sí, perfecto, sí. Mientras vas poniendo el cargador, la forma de tomarlo es súper simple. Nosotros digamos, desde la botella lo que recomendamos es, a la mañana nos despertamos, batimos nuestra botella con la misma tapa. La tapa tiene 5 mililitros. Lo que hacemos es exprimir algún cítrico, puede ser un limón, una naranja, un pomelo, en realidad algo que tenga vitamina C. ¿Por qué vitamina C? La vitamina C hace el catalizador para que se absorba mejor el calcio. Si bien es calcio biodisponible y demás, está muy bueno tomarlo con un limón, activa un montón esa potencia, ayuda a alcalinizar también y es un elemento que tiene un montón de cosas buenas, digamos, el cítrico, cualquier cítrico en general. Lo que hacemos es exprimir algún cítrico y a ese vasito de limón, pomelo, demás, batimos bien la botella y le ponemos 3 tapitas. Con esa cantidad por día, en una media normal de entre 50 y 100 kilos, digamos, puede llegar a pesar una persona entre 50 y 85, ponerle si no me quiero ir a los 100 kilos, generalmente es suficiente para empezar a sentirlo
primero a nivel sutil, concentración, enfoque, a nivel emocional y demás, y después mucho a nivel del cuerpo, en esto que te decía, 2.800 miligramos de magnesio por litro, naturalmente van a hacer que nuestro estómago funcione mejor. Va a mejorar nuestra flora intestinal, o sea, nuestro segundo cerebro, que es el estómago, va a funcionar muchísimo mejor. A esto que te decía, Nuestro el cerebro pelo, la piel, las emocional. uñas. Claro, la cuestión de, digamos, el ritmo cardíaco, la presión arterial, o sea, le estamos incorporando a nuestro cuerpo todos los minerales que naturalmente tendría que tener. O sea, hay un punto súper importante que es los vegetales, los elementos, los alimentos que consumimos todos los días, generalmente están vacíos de todos estos micro y macroelementos. Ni hablar del pH, o sea, contemporáneamente tenemos una alimentación súper ácida, Súper con un ácido. montón de, sí, con un montón de déficit. Entonces, desde ese lugar alimenticio es, solo en ese nivel de aporte, en una primera franja, digamos, es un montón. A ver, pensarlo en una persona mayor que por ahí tiene problemas con su tracto intestinal y con semejante aporte del cítrico, con el magnesio y demás, mejora ese desempeño intestinal, le cambia la vida directamente, porque claro, se vació de un montón de cuestiones y naturalmente, claro, la piel se pone brillante, la cara, el brillo en los ojos, o sea, Contraindicaciones no tiene, porque ninguna. esto es un producto que no necesita ninguna prescripción, más allá de que uno puede sacarse las dudas o hablarlo con su gente de Sí, cien por confianza, ciento paradigmas científicos, sus médicos. Ustedes en su equipo hay un médico, ¿verdad? El Sí, doctor, claro. me No, y lo esto que anoté, decía, no es que doctor, tachamos el paradigma la científico, de hecho no nos somos, valemos, o sea, salimos de, claro, la idea es trascender la dualidad e integrar lo mejor de todo, no es claro. sin, es con, y siempre es una inclusiva, ¿no? Sí, Joan, tenemos las dos vías, la parte súper dura, le hacemos análisis a todo, y después también la parte espiritual. Muchos de acá somos monjes zen, practicamos artes marciales, estamos muy conectados o en su momento estuvimos muy conectados con el budismo, digamos, hoy lo vivimos de otra manera, pero sí, también tenemos una parte muy, muy esotérica, si se quiere. sí, se nota porque se nota en el producto mismo, cuando uno lo recibe, uno advierte que hay un plus valor que tiene que ver con la magia, con lo esotérico, con las geometrías sagradas, con recuperar los saberes ancestrales, pero también con recuperar los grandes... los grandes diamantes, por eso la palabra oro me parece que es muy simbólica por lo que representa, pero es, bueno, hubo una historia, hay una historia de la humanidad que nos aporta un montón de cosas que hemos olvidado y que las hemos dejado a un costado. Y creo que los productos que ustedes hacen recuperan eso. Y aparte, como te dije hace un rato, antes quiero como ir cerrando, antes de que nos corte Instagram, ustedes esto lo hacen o lo extraen o lo elaboran en luna llena o en luna nueva, algo Sí, así. no, sí, sí, en luna llena, claro, es algo, no lo dije, y No lo es dijiste. como, no, Y sí, con creo esto que vamos no, a ir cerrando. claro, Pero bueno, esto que ven espérate, acá. antes por las dudas, perdón. Contale a la gente, Joan, cómo lo consiguen, tu página, o dónde se pueden, a la gente que le interesa, cómo lo encuentra al Hormuz. Mira, a través de nuestro Instagram, a través de Facebook, o sea, Hormuz Patagonia, tenemos la tienda nube y tenemos distribuidores en prácticamente todo el país y Preguntaban si a en algunos otros. Latinoamérica envían. Sí, lo enviamos a Envíen. todo el mundo, o sea, desde ese lugar pónganse en contacto con nosotros, que seguramente, si es acá en Capital, estamos nosotros, en todas las provincias tenemos o en casi todas, un representante, lo tienen ahí cerca, y van a Bien. tener también digamos, es poco por ahí lo que se puede, bueno, un montón, pero no llega a ser suficiente por ahí lo que se puede hablar en una charla de una hora, porque es realmente muy amplio todo el tema, es Sí. súper rico, pero también tienen, sobre todo, la experiencia de la gente, porque toda persona que lo distribuye lo toma, lo consume, Claro. le hace bien a esa persona. Entonces, te lo cuentan desde un lugar, desde una experiencia propia. Eso es súper valioso. Yo te puedo contar un montón de cuestiones por las cuales yo me dedico a esto. No, Claro, no voy a en entrar otro en. vivo nos vas a contar tu historia, cómo fue que surgió en vos la idea
o este deseo o este propósito de crear este tipo de productos y compartirlo. Eso va a quedar para vivo número 2, Dale, próximo dale, encuentro. buenísimo. Bueno, Pero eso, y la cuestión contámoslo, de la, eso. ahí va, la cuestión de la luna. Cada botella viene con su respectiva carta natal. Esto que tengo acá es la carta natal del producto. Nosotros elaboramos exclusivamente, el hormuz principalmente, exclusivamente en luna llena. Hay otros productos también, o sea, otros trabajos que hacemos que, digamos, todo en alquimia requiere la consideración de la mayor cantidad de informaciones, vibraciones y disposiciones posibles. O sea, tengo que considerar mi estado, el estado del material, el estado de los astros, la humedad, la temperatura, el viento, el sol, los planetas. O sea, esto, trabajamos con una conjunción de esas cuestiones. El hormuz lo hacemos en luna llena principalmente por un concepto básico que es que la luna produce una ionización natural que hace que los minerales brillen, estén más disponibles, digamos, sea más fácil su extracción. Ahora, esto pensarlo desde el lugar, la luna rige, además de los ciclos circadianos del cuerpo, que se nota más en la mujer, por ejemplo, el crecimiento del pelo, las mareas, obviamente las mareas, el mar está regido por el funcionamiento de la luna, y nosotros lo que hacemos básicamente es, a través de esa energía, donde está la luna en su, digamos, ese plenilunio donde está, hay una cantidad de energía disponible enorme. Vos dejás un vaso de agua en un día de luna llena, arriba de una mesa, afuera, donde sea, y se va a llenar de burbujitas. Eso es ionización, es electricidad, es pura potencia. Si esa energía se ordena, a lo que sea volcado, tiene una injerencia a nivel... Una Claro, potencia impresionante. tiene una potencia, una injerencia a nivel vibracional muy, muy fuerte. La luna llena es tiempo de cosecha, claramente. Las culturas a lo largo de la historia lo han utilizado como el elemento a... Bueno, nosotros trabajamos con la luna, con el sol, con los planetas. En alquimia los tránsitos planetarios son súper importantes. Los procesos empiezan y se terminan en determinados tránsitos. Tiene que acompañar toda la realidad. El universo entero tiene que ayudarnos a hacer lo que estamos haciendo. Esa es la cuestión básica en juego. Entonces, cada cosecha tiene una energía sutil, muy especiales. Digo que ahí también va desde un punto de vista de esto que decía, si lo voy a tomar para esperar a ver qué me hace, porque bueno, y la vida es dura y hay que trabajar, y voy a tomar esto que me recomendaron, a ver qué me hace. Sí, me voy a sentir mejor. Ahora, si toda esa potencia, toda esa energía sutil la utilizo yo para un deseo propio, para generar algo brillante y demás, y eso va a tener una repercusión sobre la realidad, sobre el universo mucho mayor que si no hago un trabajo o no considero determinadas cuestiones. Entre más cuestiones considere, mayor eficacia voy a tener para crear lo que quiera crear. Exactamente, hermosas las palabras, una gran clase, aprendí un montón, Joan, gracias por tu sabiduría, por el amor también que se transmite respecto de lo que haces. Cuando hablas sobre el hormuz y todos los productos que hacen, se siente, se transmite la pasión, entonces eso también es una energía que llega y que expande. Te quiero agradecer. Gracias por esta hora de tu tiempo, la valoro un montón, y creo que a muchas personas acá que se han quedado a escuchar todo el vivo, algo les debe haber resonado, que Sí. están dando las gracias y contando lo bien o lo fascinante que han escuchado. Claramente, si en algún otro momento te voy a invitar nuevamente para que nos cuentes algo más sobre este superalimento, pero sobre todo también fue un encuentro, una charla en donde pudimos ir un poquito más allá del producto en sí mismo, y también esto te lo agradezco porque hablamos esto de comenzar a ser dueños o despertarnos y ser dueños de nuestra propia existencia, que no es lo mismo vivir y existir. Cuando uno existe, se hace responsable de lo que crea. Así que gracias, Joan. A ti, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, están mandando un montón de corazoncitos, están todos contentos, Sí, y gracias. si algo aporta y algo sirve, es realmente muy bueno.
Y bueno, muchas gracias por el espacio y Gracias. cuando quieras hacemos otro que hay un montón. Dale, Perfecto. que estés Que muy tengas bien. un hermoso día. Un beso grande a todos. Gracias, Joan. Nos vemos. Chau, chau. Para ti también. Chau, chau. Gracias. Adiós.